Muy buenas tardes con todos, jóvenes de quinto año, cuaderno de Historia Universal. ¿Ya? Sacando su cuaderno de Historia Universal, fecha del día de hoy, 19 de agosto del 2020. ¿Me indican, por favor, hasta dónde habíamos trabajado en Historia Universal? Renacimiento urbano. Hasta el Renacimiento urbano. A ver. Un ratito, chicos. Muy bien, entonces vamos a terminar ese tema del renacimiento urbano y vamos a ver el día de hoy el renacimiento comercial, ¿ya? ¿Cómo es que empieza a surgir el comercio en esta época medieval? ¿Qué sucede con el comercio? Recordemos que el comercio fue la actividad económica que surge a raíz de las cruzadas, ¿no? El ir y venir provocó, el ir y venir de oriente a occidente, provocó que se desarrolle esta actividad comercial a plenitud, ¿no? Vemos así que en esta época del medioevo, las actividades comerciales se van a dar principalmente por las rutas marítimas, ¿no? Estas rutas marítimas que van a ser peleadas y van digamos, a asentarse, lógicamente, en ciudades en ciudades costeras, ¿no? En ciudades que tengan salidas al mar. Son dos rutas comerciales las que van a prevalecer en esta zona, en esta época medieval. La ruta del Mediterráneo, su nombre lo dice, ¿no? Que van a controlar toda la zona comercial, ¿no? Que viene a través del Mediterráneo. Y las rutas del norte, ¿no? Las rutas del mar Báltico, que van a ser controladas por esta liga comercial llamada la Liga Hanseática. De repente en alguna de tus preguntas del libro próximo, ¿no? Te van a venir acerca de las ligas comerciales. Las ligas comerciales son producto del desarrollo de las cruzadas. Estas ligas comerciales vienen a ser la unión de mercaderes, la unión de comerciantes, ¿no? Que protege el espacio por donde entablan el comercio. Entonces, para eso es que se juntan estos comerciantes, pero principalmente ciudades grandes se van a unir para proteger su ruta comercial. ¿Ok? ¿Y cuáles son las dos rutas comerciales más importantes de esta época medieval? La ruta del Mediterráneo y las rutas del norte, la ruta del Mar del Norte y la del Mar Báltico, que forman la Liga Comercial Hanseática. Y la ruta del Mediterráneo, también se establece ahí la Liga Comercial del Mediterráneo. Vamos a mirar acá. Ahí lo tenemos. Y ahí vuelvo la imagen. La Liga del Mediterráneo, que va a ser controlada por todas estas ciudades, ¿no? Con salida al Mediterráneo. ¿Ok? Entonces, no permiten que ninguna embarcación, por supuesto comercial, transite por esta zona. Igual las rutas del norte, las rutas del mar Báltico y el mar del norte. Esta liga se denomina la Liga Hanseática. ¿Okay? Y esta liga comercial, hablamos de liga, asociación de ciudades comerciales. ¿Okay? Una liga viene a ser una agrupación de ciudades comerciales. ¿Ok? Entonces, en estas ciudades que controlaban el comercio van a aparecer las famosas ferias. Y estas ferias vienen a ser las reuniones periódicas de mercaderes, ¿no? Reuniones
de un día, podía ser de una semana, ¿no? En el que el comerciante va a exponer su producto. Y estas ferias son la base o el inicio para lo que ahora nosotros conocemos como los mercados en cada una de las zonas. Si tú vas al mercado, si tú conoces el mercado de tu zona, el mercado de tu zona tiene un día o 2 días a la semana que presenta mayor cantidad de productos y al tener mayor cantidad de productos tiene mayor afluencia del público. Generalmente, ¿qué días son, jóvenes? ¿Qué días los mercados se llenan más de gente y de comerciantes? ¿Fines de semana? Los fines de la semana, ¿cierto? Los días sábados y domingos. Los fines de semana, estos mercados, ¿no? A ellos acude mayor cantidad de gente porque hay mayor exposición de productos, hay mayor comercio. Y estos mercados tienen su base, ¿no? Tienen sus inicios en estas ferias medievales, ¿no? Días de la semana, o a veces las ferias duraban toda una semana de acuerdo a la cantidad de productos que traigan en la zona y se exponían en la calle. ¿Ok? Y esta actividad comercial de esta época medieval hace también que vayan surgiendo los prestamistas de dinero. ¿Te das cuenta cómo ya el comercio ha sustituido en gran parte la actividad agrícola propia del medioevo? Entonces, cuando nosotros hablamos, o cuando veas en tu pregunta del libro, actividad comercial, ¿no? En la época medieval se está refiriendo ya a la última parte de la época medieval, ¿no? A fines del medioevo, ¿ok? No se te olvide que esta actividad comercial surge como consecuencia de las cruzadas, ¿ok? Entonces aquí tenemos esta agrupación de estas rutas comerciales, ligas comerciales que van a unirse, ciudades que se van a unir para proteger las rutas por donde se entablaba el comercio. ¿Me indicas si terminaste hasta ahí? ¿Me indicas? Ok. Muy bien. El mapa ya no es necesario. Y ahora, bueno, estas son unas imágenes, ¿no? Cómo es que se exponía en ese tiempo el comercio, ¿no? Ahora vamos a ver un acontecimiento importante también de esta época medieval. Te voy a mostrar, te voy a compartir pantalla. Vamos a estudiar el Sacro Imperio Romano Germánico. Vamos a estudiar el día de hoy dos actividades o dos hechos que se dieron en esta época medieval. Te das cuenta que ya vamos casi finalizando la época medieval. Ya la próxima semana estaríamos nosotros hablando de la época moderna y esperemos llegar pues a la época contemporánea. ¿Ok? El cirque, el famoso cirque. ¿Tú lo has estudiado? Historia universal de tercer año, creo que tú lo has estudiado, segundo año también habrás estudiado el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué es el Sacro Imperio Romano Germánico? Este Sacro Imperio Romano Germánico, vamos a aclarar, ¿qué es el territorio de la Germania? A ver, para aquellos alumnos que han estudiado cuántos años en el colegio, a ver, ¿qué es la Germania? También te lo he explicado a inicios de la clase cuando veíamos nosotros el Gran Imperio Romano. ¿A qué territorio se le llamaba la Germania? A ver, alumnos de quinto año.
Nada. ¿Qué territorio era conocido como la Germania? Nada. Uy, yo creo que... ¿Alemania? ¿Ah? ¿Alemania? Actual Alemania, sí. Actual Alemania, ¿cierto? Pero en la época del Imperio Romano, desde la época de Julio César, Julio César va a nombrar a esta zona que se encontraba, ¿no? a orillas del río Rin, va a nombrar a este territorio la Germania. Y recuerden que esta zona era habitada por pueblos bárbaros. ¿Y quiénes eran los pueblos bárbaros? Aquellos que el imperio el imperio romano no había anexado, ¿cierto? Aquellos pueblos que se encontraban fuera de las fronteras romanas. La zona de la Germania, pues, estaba formada por una tribu del mismo nombre, la tribu germánica, ¿no? O también llamada tribu germana. Era una zona no conquistada, una zona no explorada por los romanos. Por lo tanto, correspondía a una zona bárbara. Esta zona bárbara va a formar cuando ya los pueblos bárbaros, ¿no? Habían ingresado, habían destruido el imperio romano, ¿no? Y se habían apoderado de diferentes zonas del gran imperio romano, ¿no? Entonces habían formado o se forma un gran imperio aquí. Este Sacro Imperio Romano Germánico viene a considerarse en la historia universal como el primer Reich. ¿Qué quiere decir el primer Reich? El primer imperio germánico. O sea, el primer imperio de Alemania. ¿Ok? ¿Y cómo es que se va a formar este Sacro Imperio Romano Germánico? Se va a facilitar este Sacro Imperio Romano Germánico debido al Tratado de Verdún. Y vamos a recordar qué cosa fue el Tratado de Verdún. A ver, ¿cuándo se firmó el Tratado de Verdún, jóvenes? Háganme recordar, por favor, ¿cuándo se firmó el Tratado de Verdún? ¿O dentro de qué imperio se firma el Tratado de Verdún? En el año Importante. 843. Sí, en el año 843, pero ¿con quién se firma el Tratado de Verdún? ¿O dentro de qué tema hemos estudiado el Tratado de Verdún? A ver, jóvenes. El Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio, perfecto. Y el Imperio Carolingio estaba formado en el actual territorio de Irak. Uy, no, jóvenes, me fulminan ahí. Estaba hablando por las puras todo este tiempo. A ver. Francia. Claro, el imperio carolingio viene a ser ese gran imperio que se forma en el reino franco. Y reino franco es uno de los reinos bárbaros. ¿Se dan cuenta cómo todo tiene hilación? Los bárbaros invaden, se ubican en la actual Francia, forman el reino franco. Del reino franco, esos reyes holgazanes van a dar lugar a estos mayordomos de palacio y uno de ellos es, ¿no? Carlomagno, y forma el imperio carolingio. Pero el imperio carolingio queda desmembrado, ¿no? Queda separado gracias a este tratado de Verdún que se firma entre Luis el Piadoso, ¿no? Y sus hijos, ¿cierto? Entre los nietos de Carlomagno. Y se divide este gran imperio carolingio en tres partes. Y una de esas partes viene a ser la zona de la Germania. Si tú revisas tu cuaderno, yo he trabajado un mapita cuando veíamos nosotros el imperio carolingio. Vamos a ver si lo tengo por acá para que te puedas recordar. A ver.
Jóvenes, todo en la historia tiene, todos los hechos están relacionados, ¿ok? Vamos a poner un mapita por aquí. Ahí tenemos un mapita. ¿Te recuerdas que con la muerte de Carlomagno, ese gran imperio carolingio pasa a manos de su hijo, Luis el Piadoso? Pero Luis el Piadoso tenía 3 hijos y entre ellos empiezan a pelear por cada zona de este imperio. Así que lo más fácil fue dividirle el imperio. Lo dividió en 3 partes y una de esas zonas fue la zona de la Germania o también territorio germánico. ¿Te recuerdas? Ahora, ese territorio de la Germania va a dar lugar a la formación de este gran imperio llamado el Sacro Imperio Romano Germánico, que abarcó los actuales territorios de Francia, Países Bajos, la Alemania e Italia, ¿no? Pero que años más tarde solamente va a ocupar el territorio de Alemania. ¿Ok? En este Sacro Imperio Romano Germánico han pasado, como en todos los imperios, diferentes dinastías. Vamos a mirar si tenemos aquí. Vamos a ver rápidamente cuáles han sido estas dinastías. La primera dinastía, la dinastía Sajonia, que es la primera dinastía de este primer Reich, ¿no? De este primer imperio, conocido así como el Cir. ¿Por qué es importante esta dinastía? Porque dentro de la Germania se va a dar una rivalidad muy grande entre la iglesia y la corona. Recuerden que en la época medieval, corona e iglesia iban de la mano. Pero en el Cid van a haber momentos en que la corona, ¿no? de la corona se va a pelear, van a disputar por quién manda más, o la iglesia, ¿no? O el rey. Esa disputa va a hacer que mucho tiempo después la iglesia quede relegada. ¿Okay? Dentro de esta dinastía sajonia tenemos a Enrique I, a Otón I, ¿no? Otón I va a ser el fundador de este gran imperio. La capital del imperio va a ser Aquisgrán. ¿Ok? Si te das cuenta, esa lucha entre corona e iglesia va a hacer que los emperadores, cuando ya hablamos de imperio, hablamos de emperador, ¿no? El emperador nombre a su propio papa. Ya no el que se encuentra en Roma, va a nombrar al propio papa. Y eso todavía va a ahondar mucho más la rivalidad que hay entre estas dos instituciones. ¿Me avisas, por favor, si es que avanzaste hasta ahí? Un momento, Miss, por favor. Ya. ¿Me avisan, jóvenes, por favor?
Me van indicando, van poniéndome, van indicándome si es que ya lograron terminar. Ok. Salud. Gracias. Salud. Salud, mi. Gracias. Ya, chicos. Un segundo, Miss, por favor. Un segundo. Ya, pasó el segundo. Listo, Miss, gracias. Ok. Muy bien, continuamos. Tenemos una lista de emperadores de esta dinastía, la dinastía Sajonia. Y tenemos aquí a Otón II, ¿no? ¿Cuál es la característica de este emperador? Va a tratar de no permitir que los musulmanes tomen el control del imperio, ¿no? Vemos en esta época que así como tenemos nosotros en esta zona de la Germania, ¿no? Este gran imperio, también del oriente había venido ganando, ¿no? Batallas, habían venido ganando territorios los musulmanes y se habían apoderado ya del norte de África, ¿no? Habían colocado ya su imperio, por lo tanto, seguían buscando y anexando territorio, ¿no? A Otón II le va a tocar pues esta gran tarea, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de Otón III? Otón III, recuerden que hasta su antecesor, la capital del imperio había sido Aquisgrán. Con Otón III la capital va a ser Roma. ¿Por qué? Porque Otón III va a tratar de restablecer las relaciones que había entre la corona con la iglesia. Entonces, debido a eso, ¿no? Debido a esa buena voluntad para poder llevarse bien con la iglesia, va a escoger la capital, Roma. Entonces, en esta época de Otón III, la capital del Sacro Imperio Romano Germánico va a dejar de ser Aquisgrán y ahora va a ser Roma. ¿Quién es el último monarca de la dinastía Sajonia? Tenemos a Enrique II. Enrique II considerado el santo, ¿por qué? Porque no luchó, no hizo nada, mantuvo la pasividad dentro del imperio. Enrique II viene a ser el último monarca de esta dinastía, ¿no? De esta dinastía de la dinastía Sajonia. Va a cambiar la capital a la ciudad de Bamberg. No hay mayor disputa con la iglesia, no hay enemistad con la iglesia. Sin embargo, deja de ser la capital Roma y la capital del imperio va a ser Bamberg. Como no hay disputa con la iglesia, se mantiene el mismo papa, el papa que rige en Roma va a ser también, ¿no? Autoridad dentro del Sacro Imperio. ¿Ok? Enrique II muere en el año 1024, va a ser enterrado en la catedral de Bamberg. No tuvo descendientes, por lo tanto, terminamos con él la dinastía Sajonia. Al no tener descendientes, empieza otra dinastía, otra familia a reinar.
¿no? Y aquí tenemos la dinastía Franconia. Te doy tiempo para que trabajes hasta ahí. Eso sí, me vas poniendo una manito, me vas indicando si es que ya lograste terminar, ¿ya? Ok, jóvenes, me avisan, por favor. Muy bien, Kiara. Ok, Xiomara. Ya, muy bien, Carolina. Ok. Me avisa Rodrigo, Eddie, Verónica, Diego. Ok, muy bien. Entonces continuamos. La dinastía Franconi. ¿Qué emperadores tenemos de esta dinastía Franconia? Tenemos a Conrado II. Conrado II pertenece a... Esta dinastía Franconia también es conocida, de repente puede ser que en su libro traigan, ¿no? No precisamente con el nombre de Franconia, sino también como dinastía Salia. La dinastía Franconia es la misma, conocida como dinastía Salia. Tenemos aquí a Conrado II, se encarga de promover el comercio en esta zona, por lo tanto, al desarrollar la actividad comercial va a encontrar diferentes problemas con los grandes señores feudales de esta época, ¿no? De esta zona. Entonces va a encontrar esa rivalidad. Recuerden que cuando hablamos de feudalismo hablamos de agricultura. Sin embargo, Conrado II va a apoyar el comercio en esta zona, ¿no? Del Mar del Norte. ¿Okay? ¿Quién tenemos luego? Tenemos a Enrique II. Toda la vida del Sacro Imperio Romano Germánico ha habido esa lucha constante entre quién manda más, o el emperador o el papa. Enrique III, perdón, marca, ¿no? esa supremacía, ¿no? del emperador sobre el papa. El emperador manda en el territorio, manda más. El papa que vaya a mandar en Roma. Por lo tanto, con Enrique III se va a afianzar aún más los problemas con la iglesia.
¿Quién tenemos luego? Tenemos a Enrique IV. Y siguen los problemas, ya lo hemos dicho. Con el antecesor, pues se va a dar un grave problema porque él lo anuncia, ¿no? Que en el territorio manda el emperador, el papa que manda en la iglesia. Por lo tanto, tenemos pues que con su sucesor, Enrique IV, se va a protagonizar este problemita, conocido como la querella de las investiduras. Querella, discusión, problema, investiduras, ¿quién coloca la corona a quién? Recuerden que en esta época el emperador era nombrado como tal cuando el papa le colocaba la corona, ¿no? Dentro de la catedral. Entonces era un símbolo importantísimo. El papa colocaba la corona de emperador, ¿no? Dentro de la catedral, ahora sí asumía todo el poder este señor. Por lo tanto, se va a protagonizar aquí este problemita, ¿no? Conocido en la historia como la querella de investidura. ¿Y con quién? Precisamente con el Papa Gregorio VII, para precisar quién tenía más poder. Debido a eso, Enrique V, pues, su sucesor, va a firmar el famoso Concordato de Worms para terminar con estos problemas entre iglesia y emperador. ¿Okay? Además, Enrique V acepta que el Papa Nicolás II sea quien elija a sus sucesores, pero dentro de la misma iglesia. No puede escoger a alguien, familia de la nobleza, ¿no? de familia del emperador. No puede. Ningún familiar, hermano, sobrino, tío del emperador podía llegar a ser papa. Se queda establecida esa diferencia. Hasta antes de Enrique V, cualquiera podía llegar a ser papa, aunque no había pertenecido a la iglesia. Simplemente porque el emperador lo nombraba, entonces podía asumir ese papel de papa. ¿Okay? Con el Concordato de Worms, no te olvides, el Concordato de Worms viene a dar fin a esa querella de investiduras. ¿Ok? Me avisas si es que lograste terminar. Me avisas, por favor. Ok, me vas avisando. No se te olvide que dentro de este CIRC, dentro de este Sacro Imperio Romano Germánico, van a darse con mucha profundidad estos problemas que tenía la iglesia con la corona, ¿no? Emperador enemistado con el Papa por demostrar quién tenía más poder que el otro, ¿no? Y uno de estos grandes problemas va a tener por nombre la querella de investiduras. ¿Cómo se finaliza ese problema? ¿No? Aparentemente con el Concordato de Worms. Se aplica lo que en su momento decía la Biblia, ¿no? Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El Concordato de Worms aplicaba eso. Todo lo que forme parte de la iglesia, obedecer al Papa, ¿no? Sacerdotes, obispos, arzobispos obedezcan al Papa, pero en todo lo civil tienen que obedecer al emperador. ¿Okay? Entonces se separa, se marca muy bien, ¿no? Esta
digamos, los papeles entre el Papa, no podía intervenir en cuestiones del Estado, en cuestiones del reino, y el emperador tampoco podía intervenir en cuestiones de la Iglesia. ¿Ok? Jóvenes, ¿puedo avanzar? Que corte el tiempo, ¿puedo avanzar? Muy bien. Vamos a terminar acá con la dinastía de Hohenstaufen. Solamente vamos a mencionar en esta dinastía, ¿ok? Esta dinastía es conocida como los gibelinos. Importante, porque luego lo vas a estudiar cuando veas la unificación alemana. Esta dinastía también es conocida como los famosos gibelinos. Y se enfrenta a otra dinastía, ¿no? A otra familia importante llamada los güelfos. Son dos dinastías, dos familias importantes, dos grupos que los vas a estudiar cuando veas la unificación alemana. ¿Ok? Tenemos esta serie de emperadores que pertenecen a esta dinastía. No es necesario que anotes. Tú ya lo has conocido en la Tercera Cruzada, qué reyes fueron los que asistieron a esta Tercera Cruzada, ¿no? La Cruzada de los Tres Reyes. ¿Ok? Solamente menciónalo. Finalizando esta dinastía, tenemos en el CIR un periodo en el cual no hubo un emperador por mucho tiempo. Terminaba uno, derrocaba el poder, ¿no? Y así continuaba otro. Entonces no hubo un emperador que se dedique a favor del pueblo, ¿cierto? Desde 1250 hasta 1273 se produce este periodo de no gobierno, conocido como el Gran Interregno. ¿Ok? No hay un gobierno real, por lo tanto, empiezan a surgir nuevamente los señores feudales, el gobierno en el feudo, un gobierno, digamos, de provincia. ¿Okay? El rey central no hay emperador central. Quien empieza a mandar acá son los señores feudales. ¿Okay? Finalizado el Gran Interregno, tenemos que asume el control la dinastía Habsburgo. Y esta dinastía Habsburgo, tú la conoces ya, porque la has estudiado en Historia del Perú, ¿no? La dinastía Habsburgo, cuando se da el virreinato del Perú, cuando se forma el virreinato del Perú, uno de esos reyes pertenecía a la dinastía de los Habsburgo, ¿sí? Desde 1273 hasta 1806. Muy bien, me indicas por favor si lograste terminar ahí, cuándo queda disuelto el Sacro Imperio Romano Germánico en el año 1806. Por eso se estudia el Sacro Imperio Romano Germánico, porque ha tenido mucho tiempo, muchos años de permanencia en la zona de la Germania. Y este gran imperio va a dar lugar luego a la formación del reino alemán. ¿Ok? ¿Me avisas si terminaste? Nos queda menos de un minuto, 4:20, volvemos jóvenes.